Bien, saludamos a nuestro segundo invitado, Carlita. Así es, tenemos en pantalla al doctor Pedro Granja, máster en análisis de la criminalidad organizada. Doctor Granja, buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, Jaime. Doctor, justamente estábamos hablando de la visita del señor Marco Rubio y es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué nos dejó? ¿Había realmente una agenda expuesta por el gobierno del Ecuador o simplemente estamos siguiendo los objetivos del gobierno norteamericano? Bien, primero conviene manifestar algunas cosas. Yo creo que ninguno de los participantes en esta entrevista somos anti-norteamericanos, como seguramente nos van a querer presentar. Creo que nosotros rechazamos el odio y también la sinrazón. Marco Rubio está en campaña presidencial porque él pretende ser el sucesor de Trump. Algo que, por ejemplo, en países como China sería imposible que este tipo de descalificados se presenten siquiera como candidatos para dirigir una nación. Pero Rubio sigue la misma tendencia de los Milei y de toda esta caterva de mentes delirantes que creen que podemos seguir viviendo como en la época de las cavernas. Su llegada al Ecuador es un acontecimiento importante, claro. Es como, no sé, como si llegase una estrella de rock and roll o Shakira. Pero luego, ¿qué de beneficios le trae una visita de una superestrella del rock a la gente en su día a día? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Mire, creo que el que salió ganando en los días previos a la visita de Marco Rubio, sin duda ninguna, es Daniel Noboa. Noboa supo jugar muy bien esa pelota, puso a los alcaldes supuestamente vinculados a Correa de su lado, los hizo repetir lo que él quería, entre esos la payasada esta última que se ha inventado, la existencia de un supuesto segundo cartel venezolano, y terminó haciéndolos cargar un muerto que no es de ellos, y entonces, claro, logró reflotar los 3 puntos que estaba perdiendo últimamente en las proyecciones de popularidad. Un supuesto cartel. ¿Usted cree que el cartel de los soles es un supuesto o realmente existe desde su experticia, por supuesto? A ver, veamos. En México sabemos que existe el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios. En Brasil tenemos el Comando Vermelho, tenemos el Primeiro Comando de la Capital. En Bolivia tenemos a los hermanos Lobo, el clan Lobo, que es súper importante. El clan del Golfo se erige en Colombia como uno de los más importantes carteles luego de la caída del de Medellín y el de Cali. En Ecuador sabemos perfectamente cuáles son las organizaciones criminales. En Italia funciona 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita, Camorra. Y en Venezuela lo que se conoce es la existencia del cartel o Tren de Aragua, que nace más o menos en el año 2002 a partir de que el gobierno venezolano de la época cometió el error de darle al Pranato, el Pranato era el grupo de presos reincidentes asesinos natos, así se llaman en la jerga criminal, darles el control de las cárceles, fundamentalmente la de Tocorón, donde emerge la figura de un delincuente conocido como el Niño Guerrero. Este tipo empieza a cobrar vacunas a los presos. Al preso que se negaba a pagar $5 semanales, le metían un tiro en la muñeca. Si persistía en la negativa de pagar, el tiro iba en el tobillo. Él, evidentemente, el desdichado perdía 2 extremidades. Y finalmente terminaba corbateado, es decir, colgándose, supuestamente suicidándose, en una de las celdas de Tocorón, donde el Tren de Aragua tenía una casa de 2 pisos adentro, tenía un zoológico, cancha de fútbol, sauna, discoteca, restaurante, es decir, de ese penal macabro, donde mataron más de 1.500 presos, nace el Tren de Aragua, que es conocido como el COT, el COT, el cartel, el único cartel venezolano de la droga. Ahora, esto es importante, Carla, que usted sepa.
Mire, yo nunca hablo sin documentos, yo no hablo tontería, no me gusta hacer ridículo. Mire, hay un memorando desclasificado publicado por el New York Times de febrero del 2025, de febrero de este año, que también lo publicó The Washington Post. Y en ese memorando desclasificado se desautorizan las palabras de Donald Trump. Dice la NCAA, dice la CIA, y solamente se opone en parte el FBI. Dicen, no existe ninguna evidencia que nos haga presumir que Maduro dirige el Tren del Agua. Pero esto es terrible. Entonces, evidentemente Trump montó en cólera y como siempre pasa, ¿no? Dejaron sin empleo a todos los analistas de inteligencia que sostienen eso. Luego, yo le ruego leer a un analista de inteligencia que se llama Geoff Ramsey. Y Ramsey dice, más bien, entre el Tren del Agua y el gobierno de Maduro hay una gran rivalidad. Se meten balas entre ellos. Lo que hay en Venezuela, hace muchos años, es la participación de militares en el narcotráfico. Sí, también lo hay en Colombia, y en Perú, y en Bolivia, y en otros países. Lo que hay es una participación, una red estatal de corrupción, como la hay en Colombia, en Perú, en Ecuador. ¿Ok? Ahora, no son un cartel los soles, porque un cartel es una estructura monolíticamente unida, jerárquicamente organizada, que tiene como objetivos principales la captación de territorios y la imposición de redes de rutas comerciales como una sola empresa macrocriminal. Y eso, en el tema de los soles, no existe. Existió, sí, para 1991, el Cartel del Sol, cuyo principal exponente fue Ramón Guillén Dávila, que era un agente, un informante de la ¿Por qué se CIA. denomina el cartel de los soles, Pedro? A ver, Cartel del Sol en singular, mi querido Jaime, aparece en 1991 y un informe de los servicios de inteligencia holandeses e italianos en el que decían que les preocupaba que el jefe de la Guardia Bolivariana, del Ejército de Venezuela, Ramón Guillén Dávila, tenía en su charretera, como todos los grandes militares venezolanos, un sol. Entonces, por eso, él fue el primer gran traficante, pero primero era un agente encubierto de la DEA. Él enviaba droga desde Venezuela hasta Miami con permiso norteamericano, como lo hicieron en Irán Contras. ¿Okay? Además, lo hacían para que él se pueda infiltrar en los carteles colombianos de la droga. Y Guillén Dávila entregó a muchos narcotraficantes colombianos, pero después me parece que le terminó gustando mucho el papel de narcotraficante y empezó a mandar de 400, de 1570, de 2000 kilos. ¿En qué década fue eso, Pedro? 1991, empieza más o menos en el 89. Para el 91 lo pillan. Luego los gringos le dicen a Carlos Andrés Pérez, que era el presidente venezolano de la época, que lo vote. Y lo votan a patadas. Y luego firma un convenio de impunidad total a cambio de que confiese, se lo llevan a Estados Unidos, a Miami, en el Hotel Hilton, que está cerca del aeropuerto de Miami. Lo tienen 4 días, donde lo apretan y el tipo termina confesando todo. Su sucesor, Orlando Hernández, también estaba metido en el velado y por eso le puso la literatura científica especializada el Cartel del Sol. Pero por el amor de Dios, que hay militares implicados en el narcotráfico en Venezuela, los hay. Incluso están involucrados en asesinatos de periodistas como el de Mauro Marcano, porque se atrevió a denunciar, por ejemplo, a Maneiro. Y a Maneiro, Chávez lo cambió de una provincia a otra, de un estado a otro, más o menos como hacen los curas con los curas pederastas. Pero eso no quiere decir que exista un cartel estructurado, que exista un narcoestado en Venezuela. El Tren del Agua sí es un cartel de narcotraficantes que tuvo la anuencia, el permiso, el control de las cárceles por parte del chavismo durante muchos años, hasta que Maduro se da cuenta que son una lacra, que son una plaga, y recupera el control de Tocorón, de este penal macabro, y luego todos los informes de inteligencia norteamericanos, DEA, CIA, NCA, mire, estuvimos reunidos, mi querido Jaime, 2000,
22, me parece, en Torino, en Turín, con varios analistas de inteligencia. Estábamos reunidos en un bar, estábamos conversando y llegamos a la conclusión de que el tren del agua sí era una gran amenaza para la seguridad de toda América del Sur, de América del Sur. Y para esa época ya Maduro se pone las pilas, recupera luego el control de Tocorón, y hoy los informes que tenemos es que el ejército venezolano le mete bala y en cantidades industriales al tren del agua. Es decir, son beligerantes, no son la misma cosa. Decir que Maduro enviaba delincuentes venezolanos a Estados Unidos para afectar a Estados Unidos es una soberana payasada. No hay ninguna prueba. Todo lo que escuchamos son relatos nada más, ¿no? Sí, mire, lamentablemente, me parece que hoy vivimos la época de las tiktocracias. Y dentro de eso, el presidente Noboa es un gran tiktócrata. Dicta leyes desde TikTok. Está pulverizando a la oposición visible que tiene, a esa macroestructura que es el correísmo. Le ha dado un gran golpe la semana que acaba de transcurrir. Cuando el alcalde de la capital del país más violento del mundo, que se llama Ecuador, cuando el alcalde Pavel Muñoz dice, no, es que el cartel de los soles o el cartel de los sapos, digo, alcalde, póngase serio, ¿no? Es seguir el juego al gobierno, ¿no? Pero claro, pero es que además es que usted, Carlita, Juan Pérez, mucha gente que tiene cierta edad, que somos ya adultos, seguramente en algún momento vimos el Chavo del Ocho, y también podemos decir que vimos al Chapulín Colorado, pero eso no quiere decir que el Chapulín Colorado existe en la vida real, ¿no? Correcto. Ahora, Pedro, ¿qué gana Ecuador metiéndose en ese conflicto con Venezuela? Primero, ¿qué vino trae Marco Rubio? Marco Rubio te ofreció $13 millones de apoyo y luego 6 millones más, como ellos acostumbran, en chatarra. Y vas a terminar gastando más plata en capacitar a la gente, porque la capacitación te la cobran. O sea, todos los gringos que vienen a enseñarle a nuestros militares, a nuestros policías, a manejar estos equipos viejos que ya están obsoletos, porque generalmente eso es lo que regalan, lo que no sirve, pero esas capacitaciones nos van a costar a nosotros. Solamente en los 3 puntos que nos subieron el IVA, lo que provocó que suban todos los productos en Ecuador, más pobreza, más miseria, más violencia. Solamente allí Noboa recaudó más de $1.260 millones y se pueden estar peseteando 13 millones. Yo lo que digo es que, mira, Rubio vino fundamentalmente a divorciar a Ecuador de China, porque hoy China está manejando prácticamente el 90% del mercado sudamericano, el 100% del mercado africano, el 100% del mercado asiático y el menos del 75% del mercado europeo. Es decir, que Estados Unidos es una potencia, sí, pero es una potencia en decadencia, una potencia que no puede resolver todavía la guerra en Ucrania, una potencia que es incapaz de resolver el conflicto en Medio Oriente y que intenta recuperarse a partir de una nueva invasión tipo Panamá, que a lo mejor se le puede convertir en una nueva bahía de cochinos. Pedro, acotando ese tema, los refugiados, la canciller Gabriela Sommerfeld manifestó que efectivamente Ecuador aceptó recibir refugiados. ¿Cómo ves eso en la línea de las cosas que ha decidido aceptar Ecuador? Mire, cuando hay personas que logran visitar la isla Trinitaria, Flor de Bastión, Bastión Popular, La Ladrillera, yo la visito siempre, yo la recorro todos los días, mi querida Carla, y yo puedo palpar la pobreza que existe en esas casitas, en esos hogares. Sería impensable que una de esas familias que apenas sobreviven con $1.70 al día puedan invitar a otras personas en igual situación de pobreza que ellos a pernoctar en sus covachas. Entonces nosotros somos un país con una tasa de criminalidad por 100.000 habitantes
de asesinatos de 50.1, con la mayor tasa de deserción escolar de toda la región, con la mayor tasa de desnutrición infantil de América Latina, superando incluso a Haití. En esa línea yo veo como bastante triste, penoso, ridículo que nosotros nos prestemos para esto, ¿no? Nosotros necesitamos ayuda, no estamos en capacidad de convertirnos en guarderías de Estados Unidos. Pedro, ¿qué lectura darle a las declaraciones del expresidente Guillermo Lasso, que apoya que Estados Unidos bombardee cualquier navío en aguas ecuatorianas? Sabes que yo lo que creo es que Lasso está desperdiciando una oportunidad importante, porque Noboa, luego de unos años, no va a tener ningún apoyo popular, porque creo que si sus opositores más grandes continúan en esa línea de estarse matando entre ellos, tampoco van a volver a ganar nunca más la presidencia de la República. Creo que la izquierda tiene fuerzas muy escuálidas, tenemos serios problemas de divorcio interno, no entendemos que hay que unificar la tendencia, y en ese maremoto de problemas, creo que Lasso, aunque te parezca ridículo, tenía posibilidades nuevamente de presentarse como candidato y de pronto le jugaba el número. Pero con este tipo de declaraciones yo creo que se acaba también de pegar un tiro en el pie. Hoy, en plena globalización neoliberal, creo que hay algunos políticos que no tienen mucha educación y a quienes les conviene más bien quedarse callados. Quienes deben tratar de triunfar en el terreno de las ideas son los que piensan, pero los que son tontos deben quedarse callados. Yo creo que Lasso, con lo que acaba de decir, más bien se termina torpedeando él mismo, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿la mafia albanesa sigue operando en el Ecuador? No existe mafia albanesa como concepto, del mismo modo en que no existe cartel de los soles. Lo que existe son grupúsculos de ciudadanos albaneses que han ganado mucho prestigio en el mapa criminal ecuatoriano, en el mapa criminal colombiano, peruano, porque los albaneses, a diferencia de los ecuatorianos, en el mundo criminal sí respetan la palabra de hombre, sí respetan la palabra. De tal manera que si ellos te dicen te vamos a pagar por 100 kilos tanto, tú llegas con los 100 kilos y ya te pagan. Punto, basta. A partir de ahí ellos ganaron notoriedad y se han convertido en albaneses el broker por excelencia de la droga en estos momentos. Pero ellos no son una mafia, mi querido Jaime, porque ellos trabajan para la 'ndrangheta italiana. Son empleados de Sacre Corona Unita, por ejemplo. Pero sí que tuvieron una fuerte presencia en el gobierno de Lasso, cuando se mueven las mayores cantidades de banano, no hacia Rusia, no hacia Estados Unidos, sino hacia Albania. Y sabemos perfectamente en qué tipo de cajas y de qué frutas se va la cocaína. ¿Por qué puertos sale la droga? ¿Privados o los puertos del Estado? Mira, estoy por sacar para diciembre de este año un libro que se llama Guayaquil, la ciudad del deceso, la capital mundial de la mafia. En Guayaquil hay 8 puertos y por los 8 puertos sale droga para afuera. Pero además hay al menos otros 13 ramales desde donde tú puedes tranquilamente sacar un yate, una lancha con 200, 300 kilitos y los pones en Puná y de Puná sales para cualquier lado. Así es que Guayaquil es paralelo cero, es la capital mundial de la droga en estos momentos. ¿Por qué los dueños de las empresas bananeras o de las navieras nunca están procesados en casos de narcotráfico? Siempre procesan a los que llevan la droga, a los que van en el camión, pero nunca las empresas involucradas no están. Permítame decirle lo siguiente. Usted sabe que yo soy enemigo de lanzar flores a cualquiera.
Yo pensaría que si viviésemos en un mundo justo, en un país justo, usted por su valentía merecería un premio, mi querido Jaime. No se castiga la pobreza en Ecuador. Perdón, no se castigan los delitos, se castiga la pobreza. Por eso los ricos nunca van presos, salvo cuando pelean con otro más rico y pierden. Acá siempre se captura, se hacen grandes descubrimientos de droga, supuestamente encuentran $1 millón en una caleta. Para mí encuentran más, pero nadie cuenta la plata. Luego, siempre se captura a los conserjes, al chofer del camión, al lavaperros, al que saca a hacer pipí al oso, pero los dueños de la droga no están en sociovivienda ni en Monte Sinaí. Los dueños de la droga no viven en la ladrillera. Los dueños de la droga tienen negocios como gasolineras, tienen negocios como puertos, como aeropuertos, tienen negocios como bananeras. Y esa gente no va presa porque esa gente está en el poder. Evidentemente es así, doctor Granja. Doctor Granja, quisiera ir a otro tema. ¿Qué concepto le da usted a la marcha por concepto de paz, de unidad, de justicia y seguridad convocada por el presidente Daniel Noboa justamente acá en la ciudad de Guayaquil el próximo jueves 11? Mi querida Carla, nosotros estamos planteando para esta semana también la convención anual de los barrios pobres del sur de Guayaquil, en el que vamos a movilizar al menos unas 1.000 personas, todos dirigentes de barrios donde impera la vacuna, donde impera el hambre, donde impera el dolor. Pero allí usted no va a ver a un solo funcionario público. Allí no hay para el sándwich ni para la cola. Allí hay puro esfuerzo nuestro de hace un montón de años. Hay un pueblo organizado donde nos reunimos en medio de la tierra para discutir entre nosotros los problemas de la gente. Pero jamás nosotros podríamos hacer el sábado una convención multitudinaria y el jueves, pocos días después, otra. Digo, ¿quién tiene 5, 10 millones de dólares para hacer una cosa como esa? ¿Solamente Noboa o solamente su oposición visible? Solamente ellos tienen esas cantidades de plata que son pornográficas. Yo lo que creo es que Noboa, repito, Noboa es un hombre muy inteligente. Se necesita ser inteligente para reconocer la inteligencia de los otros. Noboa no es tonto, es malo, que es otra cosa. Noboa juega un juego a la perfección. Él solamente habla contra Correa y de ese modo polariza al máximo un país en ruinas. Solamente quiere que su único rival sean los correístas porque sabe que aquí gana el odio y como muchísima gente odia a la RC, él terminará entonces en el poder como terminó Guillermo Lasso en su momento. Ahora bien, Noboa está apuntando a ganar la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas en 2027. Es muy probable que gane la alcaldía de Quito, que está votada, y que se lleve la alcaldía de Cuenca. Ahora, ¿cuál es su principal carta para con lo que está haciendo en Cuenca, Pedro, puede ganar ADN la alcaldía con esto de la explotación de Quinzacocha? Pero si metieron asambleístas, pues, pero si ganaron por la presidencia de la República, es que aquí de nada vale que nosotros estudiemos, nos matemos haciendo programas. Aquí se gana con plata. Aquí la plata se impone. Se compra la verdad. Pero claro, aquí es que no existe una distinción entre lo verdadero y lo falso. ¿Ya? Acá hay interpretaciones. Y como ellos tienen plata para estar todo el día en TikTok. ¿Y cuál es el votante fundamentalmente de Noboa o el futuro votante de Andrés Buschmer, que va a ser el candidato a alcalde de Guayaquil? ¿Cuál es el votante? Un muchacho pobre, sin estudios, que está todo el día sin empleo, que no tiene acceso a la universidad y que tiene la cabeza metida en TikTok. ¿Sí? Estos muchachos, que nunca han leído sobre el pasado, creen que Noboa es la esperanza de cambio y que les va a dar un gran futuro. Esos son los votantes de él. Ahora, yo lo que creo es que cuidado, y algunos se descuidan y creen que todo está ganado y que Guayaquil es de ellos.
porque con la cantidad de plata que tiene el gobierno, con la billetera que tiene Noboa, tranquilamente puede poner a Gushmer como uno de los candidatos más fuertes para ganar la alcaldía de Guayaquil. Entonces, claro, allí también va a jugar un papel fundamental, van a jugar un papel fundamental los barrios Pedro, organizados, los movimientos progresistas. ¿tú quieres decir que se minimiza el desastre de los hospitales, en la educación, en todo lo que es el sector público? La mayoría de las instituciones públicas están viviendo una crisis que viene creada desde el gobierno, Pedro. Mira, mi querido Jaime, yo estoy defendiendo a un niño que recibió un balazo en el cráneo y al que todavía no le dan el carnet de discapacidad y no le permiten a la mamá obtener el permiso de 2 horas diarias para que cuide a esa criatura. El Ministerio de Salud pidió que se suspenda la audiencia de juicio hace más de 2 semanas porque necesitaban más tiempo para preparar la defensa contra el niño. Es que yo los conozco mejor que nadie. Yo atiendo 25 niños violados por semana en Guayaquil. Yo conozco lo que está pasando perfectamente. En Guayaquil hay una masacre cada 48 horas. Vacunan a 10.000 tenderos cada semana. La ciudad está en manos de la mafia. Los hospitales son un completo asco. Mira, meten preso al papá de un niño porque exige que no lo dejen morir sin cama. Pero también te quiero recordar con muchísima tristeza que yo fui el abogado que defendió a médicos, enfermeros, al personal sanitario para que obtengan su nombramiento definitivo. Y yo me maté en cientos y cientos de juicios. Y cuando vino la elección presidencial, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana pidió que voten por Noboa. Pero que esto del Ecuador, ¿ya? Entonces, lo que yo te estoy tratando de decir es que sí, tienes un país. Pero no todos, pero también hay gente que sí se da cuenta. Mira lo que ha pasado en Argentina. Yo no sé si esto también pueda trascender fronteras, esa derrota que ha recibido Milei en Buenos Aires, donde tiene el 37% de la votación nacional. Es que yo coincido contigo, pero solamente si me permites decir esto. Va a depender, Jaime, del análisis duro que tenemos que hacer los que estamos inmersos en la lucha social para ver cómo cambiamos el rumbo de nuestros discursos y de nuestra capacidad de organización. Porque si seguimos como estamos, la derecha nos va a seguir derrotando. Si no entendemos eso, si dejamos ya paramos por un momento de minimizar a nuestros rivales y entendemos que son un monstruo, que como dice la canción, pisa demasiado fuerte, si no entendemos que debemos renunciar a egos, que debemos organizarnos hoy, que debemos de duplicar, triplicar nuestros esfuerzos en los barrios, en los gremios, en los mismos hospitales, entonces el resultado va a ser tristemente el mismo, Jaime. Mira, yo lo que creo es que a partir de ahora o cambiamos o desaparecemos los que somos luchadores por la vida, Jaime. ¿Te refieres, Pedro, entonces que, bueno, más allá de los esfuerzos, entendería yo que hagan diferentes activistas, grupos sociales y de repente más allá de lo que se ve a diario vamos a tener en las próximas elecciones seccionales que luchar contra la billetera, contra la pauta y la propaganda? ¿A eso te refieres? ¿Que es más fuerte? ¿Es más fuerte que el sentir ciudadano? ¿Es más fuerte que las necesidades que se viven en educación, en salud, en trabajo, que tú las vives porque recorres la ciudad todos los días? Carla, yo no creo que Noboa haya querido debatir, por ejemplo, conmigo en la elección presidencial. Curiosamente, yo recibí en la pasada campaña ataques de gente de mi mismo partido, ataques de la extrema derecha y también de sectores que uno reputaría cercanos a nuestra posición de lucha. Es que se me veía a mí como el gran rival a vencer cuando las cosas no eran así. De nada sirve que leas, que te capacites, que te sacrifiques cuando no te das cuenta realmente contra qué tipo de rival te estás enfrentando. Mira, ¿qué es lo que yo te digo? A ver, tratemos de ser un poquito optimistas. ¿A dónde quiero llegar?
Antes, nosotros llegábamos a un barrio, compartíamos con la gente, montábamos una olla popular, conversábamos con los amigos del sector y luego de eso nos retirábamos hasta 2 o 3 meses volverlos a visitar. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora, Carla? Estamos llegando a los barrios y estamos creando redes de comunicación, de tal manera, por ejemplo, grupos de WhatsApp, de tal manera que cada video que hacemos, por ejemplo, esta entrevista, luego la empezamos a compartir con esas redes de amigos reales que tenemos y les pedimos a ellos que a su vez las difundan. De esta manera empezamos a romper cercos mediáticos, empezamos a llegar a muchísima más gente. Sabíamos perfectamente que esa primera campaña presidencial que tuvimos era prácticamente inmolarse, pero después de esa campaña no perdimos. Terminamos ganando porque terminamos siendo conocidos por muchísimas más personas que no nos tenían ubicados en el mapa político. Y hoy nuestro mensaje empieza a llegar y a llegar con más fuerza. Por ejemplo, yo allí te hablo de un cambiar el rumbo, de un tratar de trabajar mejor con diversos colectivos, tratar de llegar con el mensaje de otro modo. Y luego, de nada va a servir, Carla, que nosotros lleguemos con un plan de política criminal o con un plan de gobierno. Allí también nos hemos equivocado. Ahora lo que estamos haciendo es visitar permanentemente barrios, perímetros urbanos, perímetros rurales, y estamos escuchando a la gente. Y desde las necesidades de la gente, dentro del lamento de la gente, estamos construyendo política popular. Es otra manera de ver la participación en política. Lo que te trato de decir es que para nosotros en 2027 el gran rival a vencer es Andrés Kushner. El gran rival a vencer seguramente será candidata a prefecta de Guayas, la excelentísima abogada Zaira Rovira. Digo, nosotros tenemos que enfocarnos allí, saber que ellos tienen mucha plata y que nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos con un mensaje diferente y tratar de interpretar el mundo de otra manera. Correcto. Es muy interesante lo que te digo. Finalmente, Pedro, me gustaría escuchar tu criterio sobre las expresiones que dio el viceministro de Educación hace una semana. Él hizo una crítica muy fuerte al trabajo que se hizo o a la inversión que se hizo en educación en el gobierno del expresidente Rafael Correa respecto a las unidades educativas del milenio y que el gobierno empieza un proceso de cierre de la mayoría de estas unidades educativas del milenio y que van por las escuelas unidocentes. ¿Qué lectura darle, Pedro, a esto, tú como ex candidato a la presidencia de la República? Ellos hablan de que fue una mala inversión en estas unidades educativas. Si usted pone a 100 votantes de Daniel Noboa, o en su momento de Guillermo Lasso, y empieza a trabajar con ellos durante 2 o 3 años con diferentes libros, por ejemplo, les empezamos a explicar las venas abiertas de América Latina. Usted se va a dar cuenta que al cabo de 2 años, de esos 100 votantes actuales que ellos tienen, no les queda ninguno. Ellos, por supuesto, que van a tratar de demoler escuelas en lugar de construirlas, porque ellos saben que cuando el pobre no lee, es mucho más fácil de engañarlo. Entonces, claro, usted le da a un pobre un libro y le está dando más que un fusil. Le está dando la posibilidad de liberarse de sus cadenas. Entonces, no me sorprende en lo más mínimo estos discursos, porque en eso se funda el neoliberalismo. La palabra favorita de Daniel Noboa, de Guillermo Lasso, y en eso se parecen tanto, es "estás despedido". Es decir, de esa manera ellos creen que reduciendo el tamaño del Estado, dejando a más gente sin empleo, van a reducir las violencias. Y eso evidentemente solamente lo puede sostener un idiota. Yo creo que el neoliberalismo se funda en la irracionalidad por sobre el afán de lucro. Y es por esa razón que la guerra contra las drogas, permítame terminar con esto, es una farsa, porque las guerras tienen un principio y tienen un final, y en cambio no tiene ninguno. Al narcocapitalismo, por ejemplo, a los Estados Unidos, no les conviene acabar con los carteles de la droga, porque el capitalismo está tan mal que las instituciones financieras, sin el flujo de capitales de la droga, no se sostienen más. O sea, cuando viene Marco Rubio a decirle que sí, que vamos a luchar contra los traficantes y los terroristas,
Anda, mentiroso, anda. ¿Ya? Entonces, lo que quieren es siempre porque nosotros pongamos los presos, los muertos, la sangre. Ellos se ponen aquí a jugar a que son los buenos. Y si se equivocan, mala suerte para nosotros. Ejemplo, trajeron la base de Manta. Perfecto, que vengan todas las bases que quieran. Pero no violen niños. ¿Ok? Porque acá los gringos en Manta violaban niñas de 10 años, se pasaban el río y estaban del otro lado y quedaron impunes. Agarraron a un grupo de pescadores, les vieron la cara de feos, dijeron son traficantes, los torturaron, se les fue la mano, los mataron. Después se dieron cuenta que eran pescadores. Pero, ¿qué pasó? Nada, claro, no pasa nada. Entonces, cuando uno se da cuenta de este tipo de cosas, uno dice, a ver, está bien que vengan las bases norteamericanas, belgas, japonesas, del Congo, de lo que ustedes quieran, pero tienen que someterse a las leyes ecuatorianas, de tal manera que si matan a alguien, si violan a alguien, tienen que responder aquí, porque nosotros no podemos renunciar a nuestra jurisdicción. Mire, hoy estamos en el más descarnado uso y abuso de las palabras, donde justicia significa cualquier cosa, porque, concluyo con esto, porque el silogismo básico del pensamiento humano es si P, entonces Q, pero P, dentro de la lógica modal kantiana de estos imbéciles, significa cualquier tontería. Pedro, queremos agradecerte por el tiempo brindado en este análisis. Gracias a ti, mi querido. El doctor Pedro Granja, máster en análisis de la criminalidad organizada, conversando en Ecuador en directo en esta mañana de este día lunes.